vida. A nosotros muchas veces se nos predicó el evangelio de la reconciliación y está fantástico. El ministerio de la reconciliación, el evangelio de Dios te ama, Dios te salva, Dios te sana, pero ese es el evangelio primario, es el evangelio que viene a nosotros y que no debemos dejarlo. Recuerden que los últimos 3 meses estuvimos hablando mucho sobre la salvación, sobre el ministerio de la reconciliación, sobre ser portadores de salvación, sobre dar a conocer esta salvación tan grande. De hecho, eso no lo vamos a dejar de hacer. Pero hay un evangelio, que es el evangelio del reino, que nosotros debemos conocer en profundidad. Y que nos proponemos, como casa, estar trabajando en los 12 meses que tenemos por delante, desde ahora, desde abril hasta marzo del año que viene, trabajar en estas palabras que van a ser muy recurrentes entre nosotros, conocer en profundidad el reino de Dios, conocer su plenitud o lo más que podamos, cómo opera, cómo trabaja, cómo funciona, cómo lo ejercemos, cómo lo manifestamos. Bueno, tantas cosas, porque una de las cosas más redundante en las Escrituras es el reino, y para muchos cristianos contemporáneos entender el reino todavía es un rollo. Para algunos todavía ni siquiera se les ha amanecido la salvación, imagínense en hablarle del reino. Pero tenemos que hablarlo, tenemos que entenderlo, tenemos que ministrarlo entre nosotros, tenemos que aprender a experimentar ese reino tan glorioso. Y que no sea una ilusión en el futuro cuando me muera. Que no sea algo allá perdido en Apocalipsis capítulo 22. Que no sea algo allá en la estratosfera. Porque parece que el reino fuera algo que voy a disfrutar cuando me muera. Y nosotros tenemos que aprender a convivir con ese reino que está hoy y aquí y ahora, dijo Jesús. Así que vamos a dar una apertura a recibir este reino inconmovible, o recibiendo este reino inconmovible entre nosotros. Un reino que es inconmovible. ¿Cómo es el reino? Inconmovible. ¿Qué significa eso? Que no se mueve por nada. Si acá hay guerras, como sucede ahora entre Rusia y Ucrania, si acá hay pestes, hambres como lo que está sucediendo en Haití, el país más pobre del mundo, después viene Etiopía, después pestes como lo hay en esos lugares de pobreza, porque comen los niños a veces para alimentarse comen tierra, pestes como el coronavirus, una creación hecha por el hombre, una manipulación del hombre, para que las farmacéuticas puedan vender. Entonces hay cosas que acá abajo nos conmueven, pero Él sigue sentado en su trono y es inconmovible. Su reino es inconmovible. Aquí puede haber violaciones, destrucciones de hogar, cosas raras, cosas que conmueven a las personas, abortos, suicidios, vicios. Pero Él sigue siendo inconmovible. Y eso es lo que estamos recibiendo. Los hijos de Dios heredan el reino de su Hijo. Y lo que heredamos, eso es lo que tenemos. Un reino que es inconmovible, que no se conmueve con cualquier cosa. Que no se conmueve con nada en realidad. Eso es lo que vamos a ministrar. Esa es la centralidad de este año. Nosotros ministrar este reino, que vamos a verlo en todas sus dimensiones, en todas sus facetas. Yo sé que por ahí muchos de nosotros hemos escuchado cosas del reino, la cultura del reino, el reino de esto, el reino de lo otro, pero quisiera que usted se desinstale de toda información antigua
y podamos decir, Señor, me abro a la revelación de tu Espíritu, lo que viene por delante, amén. Me abro lo que viene por delante, abro mi corazón, mi entendimiento, mi espíritu para recibir los días que vienen y que nuestros ojos espirituales sean abiertos a esta realidad, ¿sí? O a esta dimensión del reino de Dios. Así que oramos por esta palabra, ¿sí? que va a producir sus frutos, amén. Yo quiero que puedan buscar Hebreos 12:28. ¿Dónde está esa palabra? Es la palabra rectora, es la palabra profética, es la palabra que se establece, el establishment de la congregación, de la palabra profética que va a ser soltada en todo el año, la palabra que nos va a edificar sobre el fundamento correcto. ¿Por qué vamos a hablar de este reino? Porque ya lo recibimos, está en nosotros. Así que recibiendo, dice, nosotros, un reino inconmovible. ¿Quiénes lo reciben? Diga conmigo, nosotros. Decirle, toca lo que está al lado tuyo, vos, vos. Tengamos como, porque recibimos el reino, ¿qué tenemos que tener? Gratitud. Y mediante ella, mediante el agradecimiento, mediante el sentirnos que somos agradecidos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Entonces esto es un fundamento, ¿sí? A veces, antes de meterme de lleno en esto del reino, muchas de nosotros venimos a Dios porque tenemos contacto con el pastor, el buen pastor. ¿Sí? Jesús nos ama y Él es el buen pastor. El que te dice, venid a mí si estás trabajado y cansado, que yo te voy a dar descanso. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Señor dice que cuida de nuestras almas. Entonces hay un aspecto pastoral de Dios por medio de Jesús. Pero también hay un aspecto gubernamental a través de Cristo. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en esa realidad. Porque Dios dice, está bueno que todo el tiempo necesites al pastor, tu alma lo necesita para encontrar sosiego, pero tienes que conectarte con el Rey. Tienes que descubrir al Rey. Tienes que saber quién es el Rey en tu vida. Y si tienes un Rey, también se te dio un reino juntamente con Él. Eres parte de lo mismo que Cristo. Tu alma muchas veces va a decir, no, Cristo y su reino y yo. O sea, Cristo, el reino y yo. Pero Dios dice, en Cristo nos hizo uno. Uno. Pero tu alma siempre lo saca afuera. Tu alma siempre nunca se ve en Él. Tu alma no se ve como depositaria de la vida. Tu alma nunca se ve como aquella que debe estar para el Señor. Es como que siempre está buscando algo que la satisfaga, cuando en Cristo lo tiene todo. ¿Me explico? Entonces, cuando tu alma ve a Dios tan lejos o tan fuera o tan distante, algo tiene que trabajarse adentro de uno. Y ahí es donde nosotros necesitamos conectarnos con el Rey. Con el Rey, que fue coronado ¿de qué? De gloria. Amén. Entonces, hay una verdad central que va a hacer que no nos podemos salir de aquí. Por más que ministremos esto, aquello, lo otro sobre el reino, hay una verdad central que no la podemos obviar para los que van a ministrar la palabra. Así que hoy va a ser una palabra más bien de rectora, ¿sí? Una palabra de dejar un fundamento, de una enseñanza, ¿sí? Para lo que viene, porque no puedo lanzarme a predicar esto porque tiene que ser comprendido. ¿Sí? Tiene que ser asumido en nuestro entendimiento, porque yo quiero caminar en esa realidad. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero caminar en la realidad del reino, en los días que vienen, para mi familia. Quiero caminar en esa dimensión tan poderosa, que aunque Jesús caminaba sobre esta tierra, el reino se iba manifestando a través de Él, ¿sí? Y siguió a través de los apóstoles, y siguió a través de la iglesia,
Y hoy sigue en vigencia a través de nosotros. Y esta es la verdad central, el reino ya está aquí. ¿Alguien puede decir conmigo? El reino ya está aquí. No es algo que va a venir en el futuro, no es algo que se espera en el futuro, sino que tenemos que entender que ya se ha manifestado y está creciendo en la tierra, ¿sí? Hasta que toda la tierra sea llena ¿de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios. Ese es un factor muy importante en la consumación del reino, que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios. O sea, que toda la tierra llene de su gloria. Y esto es algo que nosotros no podemos decir, bueno, Señor, ¿por qué no llena la tierra de su gloria si usted tiene todo poder? Ajá, ¿y para qué te tengo a vos como iglesia? Porque a veces es así es tu alma. Tu alma reacciona así ante Dios. Y bueno, Dios, si vos sos todopoderoso, ¿por qué no llenas toda la tierra de tu gloria? Y Dios dice, no, porque decidí habitar en ustedes. Decidí poner a mi Hijo en ustedes para recuperar lo que se había perdido. Por eso ustedes son ahora mi iglesia. Y como iglesia somos representantes de un reino. La iglesia no tiene ese matiz religioso. La iglesia es autoridad. La iglesia es gubernamental. La iglesia es la representación del reino. Por eso Jesús dijo, apenas la cita en Mateo, nadie le había hablado nunca. Nunca nadie había hablado de la palabra iglesia. Y agarra a Jesús y dice, y mi iglesia, dice, no prevalecerá contra las puertas del Hades. Es una situación gubernamental, es una situación de gobierno. Y si nosotros no entendemos cómo opera el reino, siempre las puertas del Hades estarán prevaleciendo contra ti. Porque hay un aspecto de ti que eres iglesia y hay un aspecto de ti que no es iglesia. Hay un aspecto de nosotros que sí es iglesia y hay un aspecto de nosotros que todavía no es iglesia. Y ahí es donde tenemos que trabajar. No me mire con esa cara de serio, así como de recién levantado de la siesta, no. Míreme como, sí, yo quiero esto para mi vida. Así, oh, pastor, yo quiero esto para mi vida. Número 1, este reino fue prometido. ¿Sí? ¿Me acompaña? Vamos a meternos de lleno en la palabra. No voy a citar tantos versículos, pero sí vamos a citar explicaciones. ¿Sí? Voy a comentar 4 aspectos de este reino. El reino fue prometido. En el Antiguo Testamento nos promete un rey y un reino. Y nos dice que será descendiente de David. Y se promete que todas las naciones le van a servir. Que tendrá dominio sobre ellas. Y que él dará este reino a los suyos. Es decir, a los herederos del reino. ¿Sí? Este reino será un reino de justicia. Este rey obviamente es el Señor Jesucristo. Y también se refiere a esta etapa del reino que ya ha comenzado. Este reino ha venido en una etapa de conquista del mundo caído. El Antiguo Testamento apuntaba a que todas las familias de la tierra y todas las naciones se someterán a él, por cuanto es un reino de dominio y de conquista por siempre y para siempre. Eso es lo que se promete en el Antiguo Testamento. Cuando usted lee Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, Segunda de Crónica, toda esa faceta de eso está puesto ahí para profetizar sobre el reino que vendría. Daniel, ¿me entiende? Entonces, este reino también fue conquistado, porque aunque se profetizó, aunque la semilla que era Cristo vino de generación desde Adán hasta los días de Jesús, hasta los días de María y José, principalmente de María. Pero hasta que vino esa semilla, cuando usted agarra Mateo capítulo 1, usted ve toda la genealogía de Jesús. ¿Y para qué está la genealogía de Jesús puesta ahí? Para contarte cómo la semilla del rey fue pasando de generación en generación hasta nuestros días. Porque no solo se detuvo en Jesús, ya también lo recibí yo. Por la fe, Cristo vive en nosotros, ¿o no? Entonces, tú también estás contada en la genealogía de Mateo 1. Este reino fue conquistado. Digo conmigo, este reino fue conquistado. Número 2, ¿sí? Algo que no podemos perder de vista es que lo que permitía la legalidad de esta transición hasta que Jesús viniera era el cumplimiento de la ley.
Jesús no vino a abrogar o anular la ley, sino que vino a darle cumplimiento, ¿sí? No la vino a abrogar, sino a cumplir, cosa que el hombre jamás podría hacer. Entonces Cristo en la cruz dio cumplimiento total y absoluto a las profecías del Antiguo Testamento y a las demandas de la ley, y puso fin a un tiempo y abrió el camino a un nuevo tiempo, el tiempo del establecimiento de su reino. Evidentemente la cruz cambió rotundamente el rumbo de la historia de la humanidad. La cruz representa el fin de un mundo y el comienzo de otro reino. El fin de un reino y el inicio de otro. El fin de un sistema por el comienzo de otro sistema. El fin de un reino y el comienzo de otro reino. Evidentemente la cruz no solamente es el perdón de tus pecados. Porque nosotros los pecadores miramos así a la cruz. La que me perdonó de todos mis pecados. Y Dios dice, no, la que conquistó todo lo que yo había perdido. Entonces, ¿cómo miramos la cruz nosotros? ¿La miramos desde una realidad terrenal o la miramos desde una realidad celestial? Entonces, si yo no puedo ver lo que la cruz recuperó, lo que la cruz conquistó para Dios, necesito revelación, porque la cruz es una dimensión espiritual, es como la llave. A ti te daré la llave del reino. ¿Y cómo murió Pedro? Yo no quiero morir como mi Señor, que me maten cabeza abajo, dijo. Crucificado boca abajo. A ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. Y todo lo que ates en el cielo será desatado en la tierra. Porque la cruz nos manifiesta un poder que nosotros tenemos que tocar. Un poder que está ahí y que Jesús nos marcó el camino. Entonces es una dimensión que trae el reino o manifiesta el reino en la tierra. ¿Me entiende? Entonces, ahí por Colosenses, no voy a entrar en detalle, pero en Colosenses 2 se nos enseña que Cristo venció a las tinieblas, venció a Satanás, y él dice, por allá en los evangelios ya lo profetiza, dice, yo vi a Satanás caer del cielo. Los que lo estaban mirando decían, ¿de qué está hablando? Porque no entiendo. Claro, porque estaba Cristo hablando a través de Jesús ahí en ese momento y estaba diciendo, cuando yo estaba en el trono con mi Padre, yo vi cuando mi Padre desterró a Satanás a la tierra y lo vi caer como un rayo. Y cuando Él fue a la cruz con su humanidad, con tu humanidad, Él fue a la cruz y dice que ahí conquistó todo lo que estaba perdido, todo lo que se había... todo el diseño que se había roto. ¿Me entiende? Entonces ahí es el poder o mana el poder del reino en el entendimiento de lo que sucedió en esa gloriosa obra de la cruz. Porque Jesús venció a todas las huestes de maldad, a todos los poderes del infierno. Jesús desterró a Satanás, les quitó la llave del abismo. Y fue y predicó en esos 3 días a los espíritus encarcelados. Usted dice, ay Jesús, pobrecito, estuvo muerto 3 días, durmiendo en la tumba. No, señores, el cuerpo de él estuvo ahí, pero su espíritu fue a ministrar cosas que estaban reservadas en la eternidad. Y esto está en las Escrituras, yo no le estoy inventando nada. Entonces nosotros tenemos que entender el poder que opera. ¿Saben dónde ataca el enemigo? En aquello que no está crucificado. Porque en aquello que está crucificado no tiene poder para tocarte. En aquello que está juntamente con él crucificado no tiene poder para tocarte. O sea, cuando yo te hablo de tocarte, no te hablo de que no te vayas a enfermar, o que no te vaya a faltar un peso, o que no te vaya a pasar algo. Lo que yo te hablo de que no te toca, no te toca tu identidad. No puede quebrar tu identidad. No puede quebrar quién sos. Porque la cruz lo que hizo es recuperar tu identidad de rey y sacerdote juntamente con él.
No puede quebrar tu identidad. Podrás tocar, claro, Pablo dice, podrás meterme en la cárcel, podrás tenerme con estas cadenas, podrás despojarme de cosas terrenales, podré estar enfermo. Timoteo, tráeme un poquito de esa medicina, y tráeme el capote, y tráeme las cosas, porque estoy enfermo. Pero nadie le quitó la identidad, porque él estaba en el reino, o ministrando el reino, y esperando el reino. O sea, la consumación de ese reino. Por eso es que la cruz es tan poderosa. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, muchos de nosotros andamos así, reprendiendo demonios, o reprendiendo las cosas que nosotros creemos que son de las tinieblas. Y no está mal, por favor, reprender a las huestes de maldad. De hecho, se nos comisiona a eso. Pero no podemos nosotros reprender algo si nosotros no estamos crucificados. Porque la única autoridad y el único poder que tenemos los santos es experimentar la obra de la cruz. Si usted se va a poner a reprender a las tinieblas, si usted se va a poner a levantar en voz de autoridad a las tinieblas, asegúrese que primero está bien crucificado. Porque el poder del reino no se va a manifestar si usted no está en el mismo lugar que su Señor conquistó. Por eso es que Él dice que nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Claro, tu espíritu está ahí, pero tu alma también tiene que estar sujeta al mismo lugar para poder gobernar los ambientes, para poder establecer este reino en medio de nosotros. No me quiero detener demasiado ahí. Este reino, número 3, este reino está siendo manifestado. Diga conmigo, este reino está siendo manifestado. Este reino se manifiesta por medio de Cristo, como el que ejerce el gobierno de Dios, como Rey y Señor. Es la presencia de Dios manifestada, la cual establece que donde Cristo está, ahí está el reino manifestado. ¿Sí? Si garantizamos la presencia, no voy a garantizar solamente la presencia del Cordero, no voy a garantizar solamente la presencia del pastor, no voy a garantizar solamente la presencia de aquellos que yo quiero, sino que voy a garantizar la presencia del Rey para que se cumpla lo que Él quiere. ¿Me está entendiendo? Entonces es eso lo que nosotros tenemos que aprender. El reino no es un lugar o un espacio en el tiempo, sino todo lo existente y todo lo que en Él subsiste. Porque todas las cosas en Él subsisten. Así dice Colosenses. Todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Todas las cosas subsisten en Él. Y usted dice, pastor, pero el tema es que nosotros tenemos una mirada del mundo que no tiene que ver con la mirada que Dios tiene de la creación. Una cosa es el mundo caído, que tiene un príncipe de este mundo, y otra cosa es la mirada que Dios tiene sobre la creación. No confunda mundo con creación. No confundamos mundo con creación, porque Dios nos llamó a restaurar la creación y a conquistar el mundo. ¿Me está entendiendo? Es maravilloso el Espíritu Santo, amén. No somos espirituales porque hacemos algo, sino por la naturaleza que nos fue impartido. No eres espiritual porque cantas aquí, o porque tocas, o porque ministras la palabra, o porque oras donde estás. Ni siquiera porque congrega eres espiritual. Eres espiritual porque la naturaleza de Dios está en tu interior. No somos espirituales por lo que hacemos. Somos espirituales por la naturaleza que nos habita, que nos impulsa a hacer algo para Dios. Ahora tenemos el privilegio de pertenecer a un mejor reino, con un mejor gobierno y un mejor gobernante, el cual es justicia, amor, gracia irresistible y sabiduría de Dios. ¿Cómo es este reino al que pertenecemos? Es un mejor reino, digo amigos, un mejor reino. Yo antes estaba prisionero del reino de las tinieblas. Amaba las tinieblas. Me encantaba servir a las tinieblas. Pero ahora pertenezco a un reino de luz. Un reino que es un mejor reino. Un reino que está basado en su justicia. Un reino que está hecho de amor. Un reino que está hecho de gracia irresistible. Un reino que está lleno de sabiduría. ¿Se acuerdan cuando le llevaron a Salomón? Esto es muy salomónico. ¿Se acuerdan? Por esta palabra salomónica es porque le llevaron a Salomón un bebé.
las cuales habían dos mamás, que eso tenía que ver con algo profético, pero no viene al caso ahora. Pero eso, ¿por qué fueron a Salomón? Porque Salomón era el hombre más sabio. ¿Y qué era Salomón? ¿No era el rey? Era el rey de Israel. Por eso se nos habla de la sabiduría de lo alto, porque los reyes necesitan expresar la sabiduría. Muchas de las cosas que nosotros no podemos conquistar aquí en la tierra, se trata porque todavía nos manejamos con una sabiduría diabólica y terrenal. Tu humanidad está contaminada con lo terrenal también. Es una mezcla de blanco y negro. Y no mire a nadie, por favor. Me acuerdo de los alfajores de Bagley, ¿se acuerdan? Blanco, blanco, negro. Es un aspecto así. Y cuando uno tiene discernimiento espiritual y te dice, no dejes que esa desgraciada gobierne tu vida. Y tú no te tienes que ofender, ni te tienes que enfadar, ni te tienes que enojar. Lo que tienes que hacer es decir, sí, pastor, voy a tomar apunte de esta situación y voy a ver dónde tengo que conquistar esta situación. ¿No? Porque ahí es donde el reino se va a hacer fuerte en tu vida, se va a hacer tan real, se van a hacer cosas gloriosas que están escondidas en el reino. No están escondidas, porque yo vengo a servir a Dios a la iglesia y esto y lo otro y no me pasa nada, porque no entraste en la dimensión, a tocar la dimensión del reino y necesitas conocer la dimensión del reino. Es un aspecto más allá del velo. Recuerdan que el templo tenía el atrio, que era la puerta de afuera. O sea, vamos a hacer de cuenta lo que era el coso, ¿no? El atrio. El atrio estaba como que teníamos la calle llena de gente, la vereda llena de gente mirando hacia la carpa, ¿no? Hacia el templo o hacia la carpa. Primero la carpa, después el templo. El atrio sería este lugar, el lugar santo sería este lugar donde solo podía entrar el sacerdote, hasta por ahí, ¿no? Los sacerdotes podían entrar hasta ahí. El resto del pueblo estaba allá afuera. Los sacerdotes podían entrar hasta ahí. Los leví entraban hasta acá. Y acá, en el lugar santísimo, solo entraba el sumo sacerdote. Ese que nos explicó David el otro día. Que le ponían una soga. Bueno, vaya, nosotros oramos por usted. Usted vaya, no. Y lo mandaban con una soguita, ¿no? Como si fuera un perrito, ¿no? Y si el tipo estaba mal, las campanitas no sonaban, lo sacaban con la soguita, porque nadie podía entrar a ese lugar santísimo. Pero por el cuerpo abierto de Jesús, Él nos introdujo a esa realidad. El tema es que tu alma tiene que entrar ahí. Tu alma tiene que entrar en esa realidad. Y tocar el reino en esa profundidad. Porque yo te lo puedo decir, pero hasta que vos no lo experimentes, no sabrás qué es el reino. No sabrás qué es estar acá adentro. Y no porque esta plataforma... No estoy hablando de esto, estoy simbolizándolo. Acá adentro, en el corazón. Acá adentro. Y muchos se quedan acá, en la periferia. No, porque acá adentro... Vos tenés que pasar por la cruz para entrar acá adentro. Y tomar la posesión del reino. Vos tenés que pasar por la cruz acá. Y dejar lo viejo acá afuera para tomar lo nuevo acá adentro. Y si vos no pasás en esa realidad, te quedás acá. Y te empiezan a llamar los de allá afuera. No sabés acá. Total, allá el que entra ahí, ora por nosotros, hace una oración y todo el año puede volver a pecar. Y los levitas empiezan a ir para allá afuera. Acá, Jesús dijo, parado acá, Él dijo, los valientes arrebatan el reino que está acá. ¿Me está entendiendo? Solo los valientes, por eso no tienes que dejar que la cobardía gobierne tu vida. No tienes que dejar que la cobardía gobierne tu vida, porque la cobardía es no ir a morir a la cruz. La cobardía es no ir a morir a la cruz a esas cosas que vos sabés que tenés que morir.
Porque solo los valientes arrebatan el reino. Y a ellos se les comisiona poder cuando vienen aquí. Se les comisiona autoridad. Entonces empiezas a manifestar cosas que antes estaban imposibilitadas. ¿Cuántos están entendiendo? Aleluya. Un punto número 4. Este reino alcanzará su plenitud. Ahora sí vamos a buscar en la Biblia. 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, 22. No saben lo que está sufriendo mi carne porque está jugando mi equipo favorito. Y ustedes, los de Boca, están orando ahí para que me vaya mal. Pero no importa. Yo estoy acá disfrutando, sirviendo al Señor. Aleluya. Y justo se les ocurre poner el partido a las 7. No podían ponerlo a las 9, ¿no? Sí. Menos mal que el mundial no va a ser en esta hora. Ya los quiero ver a los espirituales después. Este reino alcanzará su plenitud. ¿Puedes decirlo conmigo? Este reino alcanzará su plenitud. 1 Corintios 15, 22. Vamos a leerlo hasta el verso 28. Pues así como en Adán todos mueren, en Adán, ¿de dónde descendemos nosotros? ¿Del mono o de Adán? De Adán. Así como hemos muerto en Adán, ¿no? También en Cristo todos volverán a vivir. ¿Sí? Entonces, ¿de quién descendemos nosotros? De Adán. No, porque a veces, así como que, ay, porque mi papá era así, porque mi mamá era así. No, nosotros tenemos que, sí, tu mamá y tu papá y tu abuelo y tu tatarabuelo eran así porque Adán. Porque hay una naturaleza que vino en Adán y que fue traspasada de generación en generación. Hasta que vino Cristo. También todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. ¿Quiénes? Los que le pertenecen. Dígalo más fuerte, por favor. Los que le pertenecen. ¿Usted le pertenece? Aleluya. Entonces, vendrá el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. Diga conmigo, cuando entregue. Cuando entregue. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aleluya. Esta es una palabra tan poderosa, tan fuerte lo que Pablo está diciendo, que aún los corintios les costó entenderla. Imagínense, nosotros también. Es una palabra muy poderosa, muy profunda. Pablo tenía una dimensión de las cosas espirituales, celestiales, del reino, que nosotros tenemos que tocar en nuestros días. Al menos que sea iluminado nuestro entendimiento, que podamos comprender esa realidad, que no nos vayamos de aquí y no nos vamos a ir al cielo con el Señor, nos vamos a ir a dormir con el Señor, pero no me quiero ir a dormir con el Señor en ignorancia. No quiero ir a dormirme al Señor. Habrán ciegos que se van a ir a dormir con el Señor. Yo quiero ir con los ojos abiertos, de entendimiento. Por eso el apóstol Pablo decía, oro para que sean llenos de sabiduría, de entendimiento, tengan inteligencia espiritual, conozcan al Señor. No se cansaba de orar en esa realidad. ¿Por qué? Porque somos propensos a decir, bueno, si Dios me salvó, yo creo en Él, me voy al cielo, o ya estoy en el cielo con Él, listo, me muero y me fui y listo. ¿Qué me importa cómo estoy? Si entiendo, no entiendo, si conozco, no conozco, no me importa nada. Hay gente que vive así, despreciando la gracia.
Y nosotros no podemos despreciar la gracia, porque la gracia nos fue dada, es como la sustancia de vida que se nos fue dada para conocer todo lo que Dios quiere. Porque Dios quiere que tú, que la iglesia no sea ciega. Tú eres ciega, desventurada, desnuda. Así le dice una iglesia la profecía en Apocalipsis. Tú tienes que tomar colirio de mí para ver. ¿Por qué? Porque una iglesia ciega es una iglesia que no puede ver el reino y no puede avanzar con el reino de Dios sobre la tierra. Porque para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Para Él la eternidad es su realidad, es su geografía, es su tiempo. Para nosotros es nuestra vida, a veces es un soplo, como dije, es un soplo, me parece que estuviera cantando un tango, pastor. Es un soplo la vida. De 20 años no es nada. No. O sea, sí, hermano, nosotros pasamos por la vida así como un soplo nada más para Dios. Y tenemos que entender que yo no me quiero ir de mis días sin haber hecho avanzar el reino de Dios sobre nuestra generación. ¿Cuántos están entendiendo? Evidentemente Pablo se está refiriendo a la segunda venida de Cristo y la pregunta es ¿cuándo? Y es el mismo apóstol que nos deja la respuesta, cuando Él entregue el reino de Dios. ¿Cuándo vendrá Jesús? Cuando entregue el reino. Vieron que hay miles de cosas en internet y miles de doctrinas. La doctrina, no voy a entrar en ese aspecto, pero es la doctrina que yo no comparto, que nos enseña que Cristo ya viene, porque mira todo lo que está sucediendo. Entonces como que te presentan a Cristo para sacarte del problema en el que está el mundo. Y eso no es lo que están diciendo los apóstoles. Ni siquiera el mismo Jesús. Jesús dijo, habrá esto, y habrá esto, y habrá esto. Pero cuando se predique este evangelio del reino, diga conmigo, el evangelio del reino. El evangelio del reino, ahí vendrá el fin. ¿Qué se conecta con esto que Pablo está diciendo? Entonces, esa doctrina le ha hecho mucho daño a la iglesia. Mucho daño a la iglesia. Esperando un arrebatamiento que no es que no se vaya a dar. Arrebatar significa tomarse a sí mismo. Y la gente piensa que me va a tomar y voy a dejar mi ropita acá, en el piso. Mis zapatitos van a quedar ahí como los Reyes Magos. No. Se va a tomar a sí mismo. A la iglesia la va a tomar a sí misma. Y esa doctrina ha coartado a la iglesia de poder expresar el reino en la tierra. Porque la ha hecho ilusionar esperando algo, y pasan las generaciones y hay iglesias todavía que siguen esperando, cuando en realidad se nos dio el reino para manifestarlo. Aquí podemos ver que la segunda venida de Cristo tendrá lugar cuando Él entregue el reino. Diga cuando entregue el reino. No cuando lo reciba, sino cuando lo entregue. Y surge nuevamente la pregunta, ¿cuándo lo entrega? Luego de destruir. ¿Cuándo lo va a entregar? Luego de destruir todo dominio, toda autoridad y todo poder. ¿Cómo va a ser Cristo para destruir todo eso? El dominio, el poder y la autoridad. Ahora decirle que está lo tuyo. Por medio de vos. Decirle, por medio de vos, gritale, por medio de vos, que sos la iglesia, porque eres el cuerpo de Cristo. Por medio de nosotros es que Cristo va a entregar el reino al Padre. Aquí está mi iglesia, la cual yo me preparé a sí mismo, sin mancha, sin arrugas, sin cosa rara, porque ella ha entendido su vocación, ha entendido para qué existe en la tierra, para suprimir, diga conmigo, para suprimir todo dominio, toda autoridad y todo poder contrario al reino. Por eso se nos dio la llave del reino, que son la fe, el amor, la justicia, la paz. Esas son las llaves del reino. Llaves son frutos, los frutos que se manifiestan de Cristo. Esas son las llaves del reino. Aquellas cosas que le abren el reino. Por eso Jesús dijo, ustedes no entran ni dejan entrar.
¿Por qué? Porque no tenían frutos. ¿Ves esta higuera? La maldije porque esta higuera no da frutos. Quiso decir, esta iglesia que yo dejé para que me represente, no me representa, entonces la maldijo. El único que tiene poder para maldecir a la iglesia es Dios. Entonces se secó la higuera y la higuera no dio su fruto. Esa generación se perdió porque no dejó entrar, porque no tenía fruto para dar de comer a su generación. Entonces las llaves del reino son los frutos que la iglesia expresa para que entren a la dimensión del reino. Entonces, si yo no tengo amor, si yo no tengo fe, si yo no tengo esperanza, si yo no tengo paz, si yo no tengo la bondad, si yo no tengo los frutos de Cristo en mi interior, el carácter de Cristo, la mansedumbre de Cristo, la templanza de Cristo, entonces el reino se lo anulo a los demás, se lo cierro a los demás, se los bloqueo a los demás. No pueden entrar al reino. Aleluya. En la segunda venida no recibirá el reino. Diga conmigo, habrá una segunda venida. Yo creo en la segunda venida de mi Señor. Nosotros creemos en la segunda venida del Señor, pero no como la presentaron hace muchos años, sino como la estamos entendiendo en este tiempo, siendo colaboradores de esa venida, siendo participantes de esa venida. ¿Sí? No por lo que dice el mundo. El termómetro de la venida del Señor no es el mundo. El termómetro de la venida del Señor no es el mundo. Las Escrituras nos dicen que el termómetro de la venida del Señor es la madurez de la iglesia. La iglesia madura es la que trae al Señor para que se tome a sí mismo. Aunque Cristo está en nosotros, Jesús todavía está contenido en los cielos, dice Hechos capítulo 3. Jesús y el Cristo que está en nosotros, cuando se tome a sí mismo, el Jesús que vendrá, se tomará a sí mismo con su iglesia. ¡Aleluya! Y gobernaremos, y los que estemos presentes, los que todavía no nos fuimos a dormir con Él, los que estemos presentes, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en el mismo cuerpo de gloria que Él tiene. Oh, qué maravilloso, qué maravilloso. Si Él muere, si la muerte, la cual será destruida en su segunda venida, es el último enemigo, significa que antes de su venida Él ha estado destruyendo todos los enemigos por medio de su iglesia. ¿Qué ha estado haciendo el Señor en este tiempo a través de su iglesia? Destruyendo a todos sus enemigos. No puedo enumerarlos a todos, pero hay muchos enemigos. Los enemigos que tiene Ana Laura no son los mismos enemigos que tiene Dayana. Los enemigos que tiene mi hermana Patricia no son los mismos enemigos que tiene Débora. Hay muchos enemigos que tienes que vencer. Y no los puedes vencer solamente porque vienes a una reunión. Los tienes que vencer porque Dios te ha dado, tu corazón se ha puesto de tal manera, ha entrado a esta dimensión, ha pasado por la cruz de tal manera que ahora tiene poder, tiene autoridad para suprimir todo dominio y potestad. Y ahí empiezas a vencer. Tu Goliat no es el mismo Goliat que yo tengo. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, lo poco que tiene se le quitará. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿De billetes? ¿Usted cree que estaba hablando de plata? Al que no tiene, al que tiene entendimiento, se le dará más entendimiento. A mayor entendimiento, más grande es el enemigo. Al que no tiene, lo poco que tiene se le quitará. No pudiste vencerlo a ese, ¿qué te voy a dar más? ¿Qué más puedes aspirar si siempre te quieres quedar en el mismo estado? Si siempre quieres estar ahí. Por eso aquellos que tienen problemas con algunas situaciones, con algunas debilidades, con algunas tentaciones, hasta que no puedas conectarte con la cruz y vencer a esas tentaciones, entonces siempre estarán ahí presentes. Porque hasta que no se te revela el entendimiento, Dios no te va a dar más. Aunque le pida, aunque patalee, aunque reniegue, aunque llore, aunque llorisque, no, Dios no te va a dar más, porque no quieres entender. Porque Dios no quiere que sus hijos sean ignorantes, porque yo no te puedo llevar a una dimensión más profunda, yo no te puedo dar más cosas, porque no tenés la habilidad del entendimiento de lo que eso significa, y Dios te quiere llevar más, pero si tú no quieres, Él no te va a obligar.
Porque el Señor dijo, el que no toma su. Usted no tiene que tomar la mía. Mis enemigos son mis enemigos. Tus enemigos son tus enemigos. Y tienes que vencerlos. Por eso Él dice que nos hizo más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya te hizo. Ahora tienes que despertar y asumir lo que Él ya hizo. Aleluya. La segunda venida de Cristo será el momento en el que el reino alcance su clímax, su cumplimiento total y absoluto, cuando Cristo entregue el reino para que Dios sea todo en todos. No sé si entiende esa palabra. Para que Dios sea todos en todos. Para que Dios sea todos en todos. Es maravilloso eso. Hay un clímax, diga conmigo, hay un clímax. Hoy nosotros estamos en esta generación. Estamos en la generación del reino que se está haciendo manifestar y el reino que está alcanzando su plenitud. Nosotros estamos en esa instancia, entre que se manifiesta y entre que Dios quiere alcanzar con nosotros una plenitud, un clímax en el reino. Y nosotros tenemos que ser entendidos. Yo ahora me voy a ir de esta reunión y yo tengo que irme entendido de que Dios espera de mí, que pueda manifestar este reino, que pueda conocerlo, meterme en esa realidad y que pueda colaborar para que el reino llegue a un clímax donde Cristo va a decir, papá, acá está, mirá, mi iglesia, lo que ha conquistado junto conmigo. No es tiempo de estar enojados, hermanos. No es tiempo de andar ofendidos. No es tiempo de producirle retraso al reino. No es tiempo de andar buscando culpables. Es el tiempo de ponernos en las manos del Señor y decir, Señor, ¿qué tengo que vencer? ¿Qué enemigo es el que me está privando? ¿Qué todavía no conquistó la cruz en mi vida? Porque no voy a hacer vana tu conquista. Ya no solamente tu sacrificio, sino tu conquista. ¿Me está entendiendo? Aleluya. Muy bien. Uy, cómo avanzó la hora. Vamos rápido. Isaías 9:6. Podríamos ir terminando aquí, pero quiero ponerla molesta a Micaela, así que voy a seguir. ¿Estamos aprendiendo señas de mudo? ¿De sordo mudo? ¿Me hacen señas como los sordos mudos? Es hermosa eso. ¿Debo, vos estabas aprendiendo eso, hija? ¿Estás aprendiendo? Bueno. No, pero es hermoso aprender eso. Yo tenía una vez, me dijeron, ¿qué podemos hacer por la ciudad como iglesia? Y dije, llevar la Biblia a los sordomudos. O sea, aprenderle el lenguaje de señas y poder enseñarles la Biblia a través del lenguaje de señas. Isaías capítulo 9, verso 6 está profetizando, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. En ese hijo, en ese niño que nosotros recibimos, diga conmigo, el Cristo que está en mí, ¿qué es? Un consejero admirable. ¿Qué es el Cristo que está en mí? Un consejero admirable. ¿Qué más es? Dios fuerte. ¿Qué más es? Padre eterno. ¿Qué más es? Príncipe de paz. ¿Y qué va a ser ese príncipe de paz, ese consejero? Se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo, ¿qué cosa? El celo del Señor Todopoderoso. Entonces aquí podemos ver que los conceptos de esta soberanía, gobierno, justicia y rectitud, se nos dicen que es un reino que será establecido y sostenido y además durará para siempre. Pero una de las verdades más relevantes de esto radica en que esto no tiene que ver con nuestra voluntad, sino que está en la voluntad de Dios. No es si tú quieres, es lo que Dios quiere. Entonces,
No, una de las cosas que el hombre ha tenido más choque con Dios es porque se resiste en su voluntad. Entonces es un choque de voluntades. Cuando tu voluntad no da más, dice, ¿dónde está Dios? Y Dios, y cuando ya tu voluntad está hecha una piltrafa, que vos decís, ya no sé qué hacer, para dónde ir, qué decidir, ahí decimos, bueno, voy a buscar a Dios. En realidad, lo que hay es un choque de voluntades. Mi voluntad muchas veces se quiere poner por encima de la voluntad de Dios. Y ahí usted está diametralmente opuesto, usted está en choque constante con el rey, con la voluntad del rey. ¿Me entiende? Entonces no es que las cosas no sucedan porque este diablo inmundo. A veces las cosas no suceden porque diametralmente, o sea, mi voluntad está en completa oposición a la voluntad del rey. Este reino nace en Dios. Este reino está lleno de la gloria de Dios. Este reino manifiesta las proezas de Dios. Este reino expresa el esplendor de Dios. El reino representa el dominio de Dios. Este reino se sustenta en la soberanía de Dios. Este reino trae consigo la paz de Dios. Este reino es establecido por Dios. Este reino tiene su fundamento en la justicia de Dios. Este reino ostenta el carácter eterno de Dios. Estas son la naturaleza de este reino. Daniel dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos los otros reinos. En la imagen que ve Daniel, en la profecía, el último reino era el reino de los romanos cuando Jesús aparece. Y ahí empieza a derrocar a todos los reyes de su tiempo, con un reino que era espiritual, un reino que no era de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Como dijo Jesús, todo ensangrentado, con la corona de espina, con la capa roja, con todo el cuerpo mancillado. ¿Cómo era? ¿Qué dijo? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis sirvientes me defenderían. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces el reino de él se ponía a vencer a todo lo que estaba, porque el reino de luz va a vencer todo lo que existe. Daniel reitera el hecho de que este reino tiene su origen en Dios y que Dios mismo es el que lo establecerá. Este reino, diga conmigo, este reino jamás será destruido. Este reino jamás será entregado a otro pueblo, sino a nosotros. Diga conmigo, a nosotros. A nosotros. Este reino permanece para siempre. Diga, este reino permanece para siempre. ¿Sí? Este reino hará pedazos a los reinos terrenales. Los hará pedazos. Y Dios te va a dar la habilidad para poder desarrollar este reino. ¿Cómo podemos ver? Este reino es diferente en su origen, naturaleza y duración. Es un reino que expresa el carácter del Rey, la esencia de Dios Padre. El mismo Señor Jesús nos anunció la llegada de este reino y establece el fundamento por medio del cual se accede. Mateo 5:20. Si quiere leerlo conmigo, ya cerramos esto. Mateo 5:20. Dice: porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Porque les digo que ustedes no van a entrar si su justicia no supera, no es mayor, no es más elevada que la justicia que expresaban los fariseos y los maestros de la ley. Jesús pone la vara alta. Una de las características que hemos visto acerca de este reino es la justicia. Pero nosotros no debemos comparar que son nuestras justicias, porque Isaías profetizó que nuestras justicias son trapos de inmundicia. Entonces está hablando de algo, de una justicia que nosotros no podíamos obtener. Una justicia que fue imputada por creer, por tener fe en el sacrificio de Jesús.
Por eso es que se nos imputó la justicia de Él. Por eso es que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Porque nosotros creemos sin haberle visto. Nosotros creemos en ese sacrificio. Por eso vamos a celebrar Cena del Señor. Porque se nos imputó una justicia que nosotros no éramos merecedores. Por eso es por gracia. Tú estabas destinado a morir conforme a la justicia, a dejar de existir. Porque tú eras tan feo, tan malo, tan horrible, que tenías que ser condenado al infierno. Pero la justicia de Él, el sacrificio, se nos imputó por la fe. Diga conmigo, yo soy hijo de la fe. Cuán poderosa es la fe. No para obtener cosas, sino para saber quién soy. La fe se me fue dada para saber quién soy y qué tengo en Cristo. Ahora yo soy justificado por medio de esta fe. Esta clase de justicia se basa, la justicia de los hombres o la justicia de la ley se basaba en portarse bien y ser correctos en todo. Esto no quiere decir que te van a andar portando mal y que van a hacer siendo incorrecto. No. Trate de portarse bien y de ser correcto, pero tu justicia no se basa en tus actos de bondad o en tus actos de querer hacer cosas correctas, sino que la justicia que Dios valida es la justicia que fue imputada por medio de Cristo. Entonces, porque cuando vos quieras con tus fuerzas querer ser más correcto, hay una naturaleza de pecado que está combatiendo en tu interior y en algún momento vas a fallar. Entonces te vas a condenar y te vas a culpar a ti mismo. Pero cuando tú crees en la justicia de aquel que murió por ti, entonces tú, aunque falles intentando ser bueno, cuando falles, tú dices, te amo, Señor. Gracias por tomar mi lugar. Gracias por suplantarme. Gracias, Señor, porque tú me amaste primero. Y esa es la justicia que nosotros debemos. Esta es la justicia que Jesús dice, que para entrar al reino, mi justicia tiene que ser por medio de esa justicia imputada por medio de Jesús en la cruz, por medio de su sacrificio. Es por eso que Dios no valida, ¿cómo te puedo decir? Le desagrada a aquellos que pisotean la sangre del Hijo. Porque la sangre es como deshonrar el sacrificio y tener en poco la sangre del Hijo de Dios. Es a partir de este entendimiento que debemos experimentar el reino y su justicia. Y todo lo que pidas, será añadido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No solo el reino, sino la justicia imputada que vino por medio del Rey. ¿Cómo termina Apocalipsis por allá? Hay un cordero sentado en el trono que dice que todos le adoran. Parece que este Jesús lo vistieron de rey cuando fue elevado al cielo. Vamos a seguir profundizando en estas verdades, amén. Que el Espíritu Santo nos siga iluminando y nos provea mayor entendimiento a fin de ser fieles a la extensión y a la manifestación de este reino en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un aplauso a la palabra.